Estaremos más adelante, pero ahora, ¿qué te parece si vamos con nuestro primer invitado? Y está con nosotros, amigos, a esta hora el analista en temas de terrorismo, Jaime Antesana. Bienvenido a TV Perú, Jaime. Gracias por la invitación. Estamos hablando, hablábamos durante la emisión del informe especial de Alex Vigo sobre el papel y cómo es que viene avanzando Movadef. Quisiéramos saber cuál es tu opinión respecto de, por ejemplo, cuál tendría que ser un poco la ruta a seguir ahora versus este movimiento que avanza, que fortalece un poco sus ideas, por ejemplo, en las universidades nacionales al interior del país y en Lima mismo. ¿Cómo analizas tú el momento actual de Movadef? Parto de una pregunta. ¿Desde cuándo Sendero Luminoso inicia el trabajo político en las universidades, en el magisterio, en los frentes de defensa? ¿En las rondas campesinas también? No, ahí no, porque no tiene una antigua presencia, ¿no? Pero sí en los demás sectores sociales que he mencionado. Para ello hay que remontarnos un poco a lo que fue la captura de Guzmán, ¿no? El 12 de septiembre, Sendero Luminoso recibe el puntillazo final, después de una secuencia de golpes que va a sufrir la estructura militar de Sendero Luminoso, esa maquinaria asesina que practicó terrorismo puro en el Perú, ¿no? Y el año 93, un año y un mes después de su captura, Guzmán sorprende a todos solicitando conversaciones para un acuerdo de paz. ¿Qué buscaba el gobierno de aquel entonces? Buscaba mostrar a Guzmán quebrado y logrando alinear a todo el senderismo que todavía seguía operando en el cese de la guerra, en el cese de la acción armada, presentar eso como su principal carta del proceso de pacificación del Perú, que había arrancado ya con la captura de Guzmán. ¿Y qué buscaba Guzmán? Lo que buscaba Guzmán es, con ese mensaje de luchar por un acuerdo de paz, es un proceso de repliegue ordenado de sus huestes, para impedir la destrucción de lo que él llama el Partido Comunista del Perú. Bien, lo que se produjo es lo que no estaban previstos ambos sectores. Sendero se dividió, implosionó internamente y se abrieron dos corrientes, ¿no? Una, la que hemos llamado Proseguir, ¿no?, que va a tener desde el 93 al 96 a Margie Clavo a cargo de esta corriente. Y luego Feliciano. Y desde el 93, cuando cae Margie Clavo, toma la batuta Feliciano. A esta corriente se le va a llamar Proseguir, ¿no? Claro, en la jerga senderista tiene otros nombres, pero para ilustrar al público, esa es la corriente Proseguir. Ahí van a estar ubicados la gente del BRAE y la gente del Alto Guayaga, ¿no? Ok. Toda esta dura pugna... ¿Y la otra parte? La otra parte, llamemos así, como se autodenomina internamente, o como se autodenominó, la fracción roja, ¿no? La fracción roja controlada o impulsada por el propio Guzmán, ¿no? Estas dos corrientes van a tener una dura pugna y esta dura pugna va a llegar a su remate final el 14 de julio del año 1999, cuando Feliciano es capturado en Huancayo, ¿no? Ahí viene ese es el duro golpe para el grupo de Proseguir. Así es, Proseguir ahí recibe el golpe más demoledor y lo que queda después son filamentos, ¿no? Son elementos... ¿Verdaderamente remanentes? Esos, no, del 93 hasta el 99 podemos hablar de remanentes senderistas. Correcto. ¿No? Pero cuando cae Feliciano, quien toma el control del 90% del senderismo, los que están presos, las redes familiares, la estructura que estaba operando en diversas regiones del Perú todavía, en un proceso de inflexión de la violencia, ¿no? Guzmán va a alinear la mayor parte la fracción roja va a ser dominante al año 99, 2000. Y los que quedan en el bando de Feliciano se van hacia el narcotráfico. Claro, en el caso del grupo armado del BRAE, que ya desde el año 99 no pertenece ni a la facción Proseguir ni al senderismo histórico, esa va a tomar el camino de articularse al narcotráfico. Primero protegiendo mochileros, después produciendo hoja de coca, PVC, después intensificando el control de las rutas, hasta llegar al 99 en que ellos ya compran y venden drogas. Estamos hablando de un 10% nada más. En realidad, tanto Guayaga como el BRAE era el 10%. Eso lo reconocen los propios senderistas, que estas dos
Estos dos eran el 10% del partido, ¿no? Y por lo tanto, Guzmán el año 2000 ya tiene el control de todo el 90% restante. Presos, caídos, desmoralizados, en un contexto de derrota. O sea, ¿no? en el año 2000 se vuelve a fortalecer Sendero Luminoso con la nueva estrategia, digamos, de Abimael Guzmán. Yo lo que creo es que el año 2000 inicia una nueva etapa de lo que ellos llaman la cuarta reconstitución de este partido, de esta organización terrorista, ¿no? Okay. Pero teniendo al 90%. Y es desde el año 2000 que va a empezar ese trabajo político que hoy vemos. Exactamente, esa era un poquito la pregunta ahora que quisiera formularte. ¿Cuándo es que inicia en este marco de fortalecerse, como tú nos dices, y con esa nueva estrategia, ¿no? Ya. De incluirse ya como partido político en el Jurado Nacional de Elecciones incluso? Eso es después, pero su regreso al movimiento social, es decir, a las universidades, al magisterio, en la vertiente de Guaynalaya inicialmente, después en los frentes regionales, va a ser desde el 2000. O sea, eso significa que desde su captura hasta el año 2000 lo dejaron operar. Porque explícame, ¿cómo emanaban sus ideas, su filosofía, y iba construyendo una base social si este señor se supone que estaba preso? Ah, pero por supuesto, en el periodo desde su captura y desde que Montesinos se hizo cargo de Guzmán, se le dio todas las facilidades para que se reúna en los penales, e incluso trayendo gente, los miembros de la cúpula senderista de los diversos penales los traían a Lima para que se reúnan con Guzmán. Se le facilitó todo. ¿Esto exactamente cuándo fue? Eso fue desde la captura de Guzmán a los pocos meses, todo el 93, el 94, el 95, se les facilitó todo lo que era las coordinaciones para que Guzmán pueda imponer su línea, porque había una disputa de dos corrientes, lo que en la jerga senderista se llama la disputa de dos líneas. Entonces, Jaime, se le dio todas las facilidades. Permíteme hacerte un comentario entonces. ¿Eso podría ser una de las explicaciones por la desarticulación del GEIN después de la captura de Abimael? Tiene que ver con la desarticulación del GEIN, pues por supuesto. Tú desarticulas el GEIN, sacas a todos los que capturaron, Miyashiro, Benedicto, José Gil, todos los expertos los mandas los mandas a otro lado, otros lugares y toma el control del manejo de esto, el SIN. ¿Eso puede ser premeditado? Pero por supuesto, la idea era... ¿Un apoyo entonces el plan era el siguiente, el plan era que Guzmán logre que todos los senderistas depongan las armas. Ese era el plan. Y el plan de Guzmán era salvar su partido. Y lo logró. Dar un paso atrás para después dar dos pasos adelante. Luchar por un acuerdo de paz. No era para Guzmán, aquí nos rendimos y aquí estamos para nunca más volver. No era así. Era para salvar su partido. Lo que él buscaba es un repliegue ordenado de sus huestes. Y lo que logró, eso lo logró hacia el año 99, y que la captura de Feliciano, el 14 de julio, simplemente favoreció ese control que Guzmán empezó a tener. Ahora, Guzmán desde el penal empezaba a controlar. Ahora, repite, Jaime, la estrategia de, por ejemplo, entrar a las universidades, coger, digamos, el lado más sensible, la juventud, los jóvenes, como bien lo hizo, por ejemplo, Guzmán en Huamanga. Así es. Los que no tenían memoria del terror. No solo memoria, sino que no conocían, en realidad, lo que ha pasado, pues, la violencia política. Mira, gran parte de los peruanos conocemos. Lo que pasa es que hay las nuevas generaciones que no conocen esto. Y ellos se aprovechan de eso. Su trabajo político, entonces, arranca, yo diría, del 2000, pero tiene un hito muy importante del 2003 con la creación del Comité de Reconstitución del SUTEP, que fue dirigido por Guaynalaya. Pero Guaynalaya era pues un hombre utilizado por las corrientes más radicales, entre ellas el senderismo. Ahí cohabitó, inició su trabajo político en el magisterio, porque tenían que volver a algo, no podían agarrarse, no podían partir de nada. Ahora, estas paralizaciones, por ejemplo, que estamos viendo del SUTEP, que se anuncian y todo eso, y que no es de ahorita, en realidad, no es algo que suceda en el 2012 excluyentemente. Toda esta correlación que se ha venido viendo durante esos años con relación al SUTEP, ¿está siempre, digamos, relacionado directamente con la estrategia de Movadef también? Claro, mire, ya desde el año 2000 al 2009... era solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Esas son banderas, ¿no? Con esas banderas no nos están indicando que van a volver a la lucha armada. No hay posibilidades de volver en lo inmediato y en el mediano plazo a la lucha armada. Es una amenaza potencial. Pero el año, justamente he traído ese documento que del año 2009, este es un documento del Comité Central de Sendero Luminoso, ¿no? Y el año 2009 ellos aquí toman una decisión que me parece muy importante leerlo para que todo el público se entere. Dice, con firmeza del Partido Comunista del Perú se reafirma en que la guerra popular, así llaman ellos al terrorismo que vivimos, iniciada el 17 de mayo de 1980 en el Perú, ya terminó. Y que desde el año 1993
El partido vive una nueva y cuarta etapa de lucha política sin armas. Y acá agregan que algo, este es lo más importante, la participación en las elecciones es una necesidad del momento. En su documento más importante de diciembre del 2005. ¿Y cuándo? 2009. 2009, sí, perdón, 2009. ¿Cuándo se crea Movadef? Se crea en noviembre. Es decir, Movadef es una decisión tomada en el Comité Central del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Eso es. Entonces, ahí empieza una nueva etapa. ¿Por qué? Porque obviamente Sendero nuevamente nos vuelve a sorprender. Nadie, desde el año 92, 93, 99, 2000, iba a imaginar que Sendero se iba a plantear la necesidad de participar en las elecciones. Jaime. Exactamente. Ya con la vida política, ya la vida, y en este caso pues desde un punto de vista legal, ¿no? Porque Así es. legal, concretamente, o sea, buscando la legalidad. ¿Qué debería pasar actualmente con los partidos políticos, concretamente? ¿Por qué se le dejó este espacio absolutamente libre, se podría decir? Sí, yo creo que los únicos que le pueden hacer la pelea en ciertos sectores sociales es Patria Roja, como lo ha hecho en el SUTE, ¿no? O sea, Ya se han armado dos grupos. Desde el 2003 hasta hace un par de años, o un año, se había escindido el SUTE. ¿Y quién escinde? El escinde las corrientes más radicales, entre ellas está Sendero Luminoso. Ellos siempre buscaron dividir al SUTE. Desde el año 1984-89, buscaron dividir al SUTE. Quisieron tener su propia organización del SUTE dentro del magisterio. Y obviamente, como Guzmán ordena concentrar toda el accionar armado del año 89, 90, 91 aquí en Lima, entonces no pudieron lograrlo. Jaime, a mí me preocupa, tú acabas de dar una indicación. Ok, en el año 2009, a fines del 2009, se da una indicación para poder participar de repente en los comicios electorales. Es decir, tratar de fingir una vida democrática o un camino democrático o legal, en todo caso, para tratar de llegar al poder. Y eso como que se ha venido dando porque hay muchos alcaldes que tienen cierta relación con estos movimientos como el Movadef. Sin embargo, ¿por qué la actitud del Movadef es totalmente contraria, es violentista, es contra el sistema de gobierno? Bueno, mira, de Movadef no podemos hablar de violencia, ¿no? Lo que ocurrió en la protesta del SUTE, el CONAR y el SUTE de Patria Roja es una violencia que normalmente la vemos en cualquier protesta, ¿ya? Sendero está plantado, Sendero está en lucha política sin armas, Sendero no está en guerra. Eso hay que entenderlo. O sea, no está su parte militar. No está. Hoy lo que ellos quieren es intervenir en los procesos electorales. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué caminos tenemos? Uno es dar la lucha política e ideológica. Partidos políticos, claro, ahí necesitamos, pero también necesitamos de los colectivos. Hay colectivos, ¿no?, de jóvenes. Exacto. Que son los que en la protesta de apoyo a Conga los votaron a los de Movadef de la Plaza San Martín. Esos colectivos es muy importante, han sustituido a los partidos. Claro. Son colectivos dignidad. No, y han llevado hasta alcaldes en movimientos regionales. Así es, pero no, ese es en el caso del apoyo a Movadef. Pero me refiero de que hay una respuesta de los jóvenes, de diversas fuerzas, ¿no? Pero falta la respuesta de los partidos políticos, porque la derrota definitiva de Sendero se va a dar cuando logremos convertirlo en una secta, cuando logremos imposibilitar su desarrollo, su crecimiento. Y eso no está, y ellos no han tenido a nadie en contra. Han estado reconstituidos en el SUTE, ahora tienen su propia organización, están en las universidades, van a plantearse seguramente reconstituir las federaciones universitarias, tienen el control del comité de comensales, tienen el control de la unidad de los de las universidades, las unidades móviles, tienen el control de la vivienda universitaria. Parte de esa estrategia de mover, ahora no estamos viendo el tema militar, que es sembrar terror propiamente. ¿Eso forma parte de lo que vendrá más adelante? No lo sabemos, porque ellos dicen que eso depende de dos condiciones. Las condiciones objetivas, según ellos, están dadas. Hay pobreza, desigualdad, ¿no? Pero, según ellos, el problema es de dirección, de jefatura. Si mientras Guzmán esté purgando condena en la base naval del Callao, el problema de la jefatura no se habrá resuelto y, por lo tanto, ellos no se pueden lanzar a una nueva aventura violenta o violentista si es que no tienen resuelto el problema de dirección y de jefatura. Y dos, el contexto internacional. Según ellos, hay un cambio importante acá, dice, el descabezamiento, es decir, la captura de Guzmán, significó un giro estratégico en la correlación de fuerzas entre revolución y contrarrevolución, desfavorable a la primera. Es decir, perfecto, no hay un contexto favorable para ellos ahorita, a nivel internacional. Jaime, el tema es sumamente importante y apasionante. Estaremos conversando con Jaime Antezana siempre en nuestros estudios sobre este tema en otra ocasión.
Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por esa cátedra que nos estás dando en cuanto al análisis del problema de Sendero Luminoso, al menos en nuestro país. Pero a propósito de ello...